estamos iniciando nuestra tercera semana, también vamos a grabar nuestra clase del día de hoy para todos aquellos compañeros que no se han podido unir para que luego puedan visualizar nuestro encuentro del día de hoy. Consultarles si pudieron ver algo, si tienen alguna duda, antes de iniciar un breve resumen que me gustaría compartir también con ustedes hoy sobre el tema que nos corresponde hablar, que son los paradigmas sociológicos o algo de lo que hablamos la semana pasada. Bueno, yo sí tengo algo que contarles. Como estuvimos debatiendo la semana pasada y surgió la interrogante en relación a las características del matrimonio, y me había preguntado un compañero vinculado al caso de un árabe que por características culturales pueden tener más de una esposa y en Paraguay no. También vinculado al patrimonio que pueda tener esa persona. Y aprendí algo muy interesante este fin de semana y comentarles porque me quedó esa duda de nuestra clase pasada. Había hecho la consulta el compañero si venía un árabe a Paraguay a instalar una industria o a trabajar, y como pueden tener más de una esposa en Arabia y él viene con las esposas, me preguntaba quién era la esposa en Paraguay y me informó un abogado que ninguna es su esposa en Paraguay, por la ley paraguaya, porque es consorte o cónyuge en la ley paraguaya aquel que tenga su matrimonio inscrito en el Paraguay. Y en el Paraguay solamente se puede inscribir un matrimonio ante la ley. Ese es un dato interesante que me dieron, donde es importante cómo va rigiendo la ley en función a cada país. Y lo otro es sobre el patrimonio, que había consultado quiénes iban a ser herederos. Y aprendí que en función a patrimonio son herederos si fuesen bienes inmuebles, es decir, terrenos, casas. Eso se rige por la ley del país en el que se encuentran esos bienes. Entonces, si una persona, caso del árabe, tiene una industria, una casa, un terreno en Paraguay, la distribución de los bienes se va a hacer por la ley paraguaya. Y la ley paraguaya ampara que todos los hijos son herederos y que el cónyuge o la cónyuge son herederos de una persona. Y si se trata de activos, ejemplo, acciones, bonos, dinero en un banco, se rigen por la nacionalidad de la persona que era depositaria de ese bien. Es decir, si era un árabe, tenía nacionalidad árabe de Arabia Saudita, se va a regir por la ley de su país todo aquello que son o que tienen carácter de activos, acciones y todo lo demás. Aprendí eso el fin de semana y comparto justamente porque también esas diferencias culturales se plasman en las diferentes leyes, y ahí es importante que conozcamos las leyes para poder identificar cómo proceder. Eso solo a modo de comentario, porque me pareció interesante el debate y aproveché a preguntarle a un abogado en este fin de semana para aprender también cada día algo nuevo. Hoy iniciamos a hablar de paradigmas sociológicos. Ya hablamos de esos principales conceptos relacionados al estudio de la sociología, lo que es la cultura, lo que es la socialización, cuáles son los elementos de la cultura, cuáles son aquellos agentes de socialización. Y hoy entramos a hablar de paradigmas sociológicos para ir avanzando un poco en el análisis de nuestra realidad, porque ya a partir de nuestros siguientes encuentros los miércoles vamos a iniciar los procesos del estudio de la globalización en sociología. Entonces, cuando hablamos de paradigmas sociológicos, es importante que recordemos que la sociología es una ciencia relativamente nueva. Se empieza a reconocer como ciencia el estudio de la sociedad a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, muy influenciado por lo que se conoce como el positivismo de Augusto Comte, que de aquí a un año lo van a estudiar cuando vean también metodología de la investigación, porque se relaciona bastante con método científico. Él es uno de los primeros que utiliza método científico para el estudio de las ciencias sociales. Y a partir de ahí se empiezan a dar varios paradigmas. Les dejé en el aula, espero que algunos ya hayan podido visualizar un pequeño video
de cómo se van creando unos paradigmas o aquellas ideas que consideramos como verdades irrefutables, pero que pueden ir cambiando con el paso del tiempo cuando hay nuevos descubrimientos. Las teorías van cambiando conforme a los nuevos descubrimientos en todas las áreas de la ciencia. Mucho se ve eso en las áreas de las ciencias naturales, las ciencias físicas y matemáticas, y también se ve en el área de las ciencias sociales. Entonces vamos a hablar un poco hoy, brevemente, de estos contenidos que también ya están disponibles en el aula virtual, en una lección para ir pasando, igual que a la propuesta de la semana pasada, sobre el paradigma funcionalista o estructuralista, sobre el paradigma del conflicto y sobre el paradigma de la acción, que son tres de los paradigmas que influencian mucho también en lo que hoy en día vamos a identificar sobre la sociología ambiental, que es importante conocer en nuestra futura posibilidad laboral a la que también ustedes pueden enfrentarse, donde es importante conocer la realidad social. Hablar en ese marco de la importancia de lo que es el entorno biofísico, de lo que sería un ambiente como una construcción cultural, de la sociología ambiental específicamente hacemos un comentario en función a su crítica a lo materialista, hablar un poco de crisis ecológica y crisis social que hoy en día estamos viviendo y cerrar un poco con el enfoque del ecosistema social del cual se está hablando hoy en día. Entonces, ¿qué buscamos aprender el día de hoy en este breve espacio entre aproximadamente media hora, 40 minutos que vamos a compartir? Conocer estas teorías que guían el estudio de las sociedades, poder comprender la importancia de lo ambiental y su relación con la sociedad, por lo que el día de mañana puede ser una oportunidad laboral desde el área, sobre todo de ingeniería industrial, y también poder identificar aquellas características del enfoque del ecosistema social en la sociología. Y es el tema que vamos a trabajar también con un trabajo asociado a la clase del día de hoy. Entonces iniciamos hablando de estos tres primeros paradigmas. El primero de ellos, el paradigma funcionalista, llamado también estructuralista, inicia este paradigma, esta idea de una verdad irrefutable con el positivismo de Augusto Comte. También es reforzado por dos autores que son Parson y Merton, que habla que la sociedad es un sistema que está compuesto por partes y por partes separadas unas de la otra que se van encastrando como un rompecabezas para dar lugar a lo que vamos a llamar sociedad. Y cada una de esas partes cumple una función. Justamente ese nombre estructuralista de este paradigma viene porque hay una parte en la sociedad, y cuando hablamos de una parte en la sociedad hablamos de un grupo social o una persona que tiene que cumplir una función. Explica que los individuos o los grupos tienen una posición en el sistema y que cada uno tiene un rol, es decir, si yo nací bajo ciertas circunstancias, me corresponde un determinado rol para que la sociedad se mantenga en equilibrio y que se llega al equilibrio cuando hay un consenso entre las partes, ¿no? Cuando hay una armonía en la estructura, lo cual implica que hay una jerarquía, es decir, siempre va a haber un representante social de mayor jerarquía, de mayor poder, que lo relacionan directamente con la herencia o con el poder adquisitivo, y van a haber categorías o estructuras que son inferiores. Y esto vamos a estudiar también más adelante cuando hablemos de jerarquización, de conglomerados y de clases sociales. El cambio no es una parte del sistema en el paradigma estructuralista. Bajo este paradigma, la presencia de un cambio indica peligro a la estabilidad de un sistema. Entonces, todo cambio es percibido como un peligro a la estabilidad de un sistema. Un grupo social que quiera cambiar una realidad es concebido como un peligro. Una fábrica, una industria en la que un grupo de trabajadores desea formar un sindicato para promover un cambio, mejoras laborales, mejoras salariales, bajo este paradigma es visto como un peligro. Primer paradigma. Segundo paradigma, que nace un poco en respuesta al paradigma anterior, se llama el paradigma del conflicto. Lo expusieron
autores como Simmel, Dahrendorf, Boll y Retz, y nos hablan por su parte de que el cambio social es inherente a una sociedad. Es decir, no existe sociedad en la cual no se dé un cambio. Es más, una característica de la sociedad es que tiene que cambiar. Eso lo podemos ver a lo largo del paso del tiempo, que en un principio la población humana era nómada, luego empieza a asentarse, descubre todo lo que es ganadería, todo lo que es diferentes métodos agrícolas, luego descubre el fuego y así van evolucionando las diferentes sociedades. De eso habla el paradigma del conflicto. Y habla de que el conflicto puede ser interno o externo. ¿Qué sería un conflicto interno a una sociedad? Un grupo dentro de una sociedad o una persona dentro de una sociedad que no se encuentra conforme con una determinada acción o situación y genera o busca el cambio. Y un cambio externo es el que se da por agentes que no forman parte de una sociedad. Una guerra puede ser un cambio estructural externo muy importante en una sociedad, o cambios económicos internacionales que obligan a que se den diferentes mudanzas dentro de una sociedad. Eso se conocen como cambios externos. Y este paradigma nos expone que todo conflicto social es necesario para el cambio. Es decir, no se ve el conflicto como un peligro, como sí se veía en el paradigma anterior, en el estructuralista, sino que se lo ve como un agente de cambio. Y el cambio es propio de una sociedad, tiene que darse en una sociedad y en consecuencia es algo bueno. Y hay diferencias en ese enfoque entre estos dos paradigmas. Luego tenemos el paradigma de la acción. Este ya es un paradigma más del siglo XX, expuesto por Max Weber, que explica de que el enfoque microsocial es importante cuando uno va a analizar la realidad. Es decir, no solamente es mirar la relación entre los grupos de una sociedad, sino mirar la relación entre un individuo y su contexto. ¿Por qué? Porque los individuos, las personas reconocidas como unidad, son las que dan significado a un contexto social. Es decir, no es solamente hablar del grupo de los trabajadores o del grupo de la población que vive en un área determinada, sino es hablar de los individuos propios y característicos de ese grupo, de esa clase, que son los que le dan el significado dentro de una determinada sociedad. Entonces, el paradigma de la acción está muy centrado en el actuar de las personas y habla o concibe los conflictos sociales como aquellos que están iniciados por las personas. ¿Qué hay de diferencia con el paradigma anterior del conflicto? El conflicto o el paradigma del conflicto hace referencia a aquel conflicto que nace en un grupo social, es decir, conflicto asociado a grupo, sin un nombre específico. El conflicto del grupo de trabajadores disconformes de tal industria. Eso dice el paradigma del conflicto. Pero el paradigma de la acción me reconoce quién fue la persona o el líder que se sintió inconforme con una determinada situación y me habla de la propuesta de cambio de Juan Pérez asociado a sus colegas de trabajo. Esa es una diferencia entre paradigma del conflicto y paradigma de la acción. Le da mayor importancia al individuo el paradigma de la acción. ¿Qué importancia tiene, considerando también estos tres paradigmas que hablan de los grupos sociales, de los cambios sociales, el entorno biofísico o lo que sería el ambiente que nos rodea, que es relevante todo este entorno para poder comprender a las sociedades humanas? ¿Por qué? Porque las sociedades humanas son o responden al medio en el cual viven. Ahí están viendo la imagen de una comunidad que está haciendo en realidad de estudiantes de una escuela que están haciendo una siembra.
No es lo mismo una sociedad que depende en condiciones de producción primaria, como en nuestro caso, que somos agrícolas y ganaderos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno biofísico, a una persona que vive en una ciudad o en una sociedad que es de mayor característica industrial, o en una población como nosotros que relativamente tenemos un buen acceso a los recursos naturales, tenemos recursos hídricos, tenemos un suelo con una buena fertilidad todavía, a una persona que vive en una zona montañosa, árida, con poco acceso al agua. Y eso influye directamente en el comportamiento de las sociedades y necesitamos de comprender el entorno físico para comprender a las sociedades humanas. Estudiar una sociedad sin tener en cuenta su contexto es como estar construyendo una casa o una idea en las nubes. Y de ahí nos hacemos la pregunta, ¿el ambiente en realidad es o no una construcción cultural? Y hay mucho una corriente en la sociología que nos habla de que el ambiente es producto de las características y del manejo del ser humano. Es importante conocer de que existen corrientes que tienden a pensar de que nuestro ambiente es solamente una construcción cultural, es decir, el ambiente es lo que nosotros como seres humanos decimos que es decir, vivimos en un ambiente favorable. Pero ¿qué es el concepto de favorable? Puede ser que para mí, paraguayo, un ambiente favorable es vivir en un lugar en donde yo tengo acceso a servicios básicos, en un lugar donde vivo con temperatura media o aguanto un rango de temperatura entre los 10 grados y puedo llegar a aguantar 45 grados. Ese es el ambiente favorable. Pero un ambiente favorable para una persona que está acostumbrada a vivir en Suecia o en Noruega, va a vivir en un rango de temperatura probablemente inferior a 25, va a vivir en un ambiente un poco más agreste y eso es lo que va a conocer como favorable. Entonces, a eso nos referimos de la construcción cultural del ambiente. Y esto va a influenciar bastante cuando hacemos estudios de sociología o cuando estamos considerando a una sociedad. Es importante esta construcción cultural del ambiente. Y un poco de ahí nace la sociología ambiental como una crítica a todo lo materialista, es decir, a reducir a la sociedad exclusivamente a lo material y dar un nuevo énfasis al contexto del entorno biofísico, al contexto del ambiente como necesario para la vida social. Entonces, hoy en día, esta rama de la sociología ambiental, que es un poco el enfoque también vamos a ver, habla de la importancia de reconocer a ese entorno como algo que influencia en una vida social y no solamente como algo material que podemos utilizar. Mucho de este concepto ya nace con los cambios que hablan hoy en día de la sostenibilidad o del desarrollo sostenible, que se habla en todas las áreas de la ciencia, producto de que se estuvo dando un uso excesivo de muchos recursos naturales y se comprometió la disponibilidad de esos recursos a futuro. A consecuencia de eso vino todo lo que en algún momento tal vez ustedes ven lo que es la parte de gestión ambiental, que creo que lo van a ver más adelante, viene la gran unión, el gran Congreso de las Naciones Unidas, conocida como la Convención Marco de Medio Ambiente o la famosa Cumbre de Río 92, en donde se lanza el concepto del desarrollo sostenible que justamente se vincula con ese uso social de los recursos, pero evitando que se degraden o que ya no existan a futuro para las próximas generaciones. Y en el marco de ese concepto de desarrollo sostenible, hoy en día mucho la sociología trabaja desde esta visión ambiental, que es un poco también eso lo que queremos ver a lo largo de los temas que vamos trabajando. Y de ahí nace un poco si la pregunta, si cuando hablamos de crisis ecológica, en realidad no estamos hablando de una crisis social. Esta pregunta nos lleva a
hacer un análisis, una relación que hay entre la sociedad y la naturaleza y en consecuencia las perturbaciones que hay a la naturaleza a consecuencia de una sociedad, lo cual nos lleva también a la pregunta y al análisis de que hoy en día todos los problemas que vemos, llamémosle el gran nombre de cambio climático, llamémosle problemas y hambrunas en diferentes lugares del mundo. Incluso llamémosle esta gran pandemia de COVID-19 que todavía no sabemos cuál es su origen. ¿Estamos ante una crisis ecológica o estamos ante una crisis social? Y probablemente lo que nos está induciendo a pensar la sociología para que hagamos el análisis es que en realidad lo que nos está fallando no es la naturaleza, no son los recursos que llevan miles de años sobre la Tierra, es la sociedad, cómo se está estructurando la sociedad, cómo está utilizando los recursos naturales la sociedad, que es lo que está originando estas diversas problemáticas que estamos viviendo hoy en día. No sabemos si el COVID-19 se escapó a un laboratorio, que igual podría ser una crisis social por una mala manipulación o un mal uso de recursos genéticos. No sabemos si viene del famoso murciélago que se comió en el mercado de China, que de todas maneras estaríamos hablando de o una mala gestión, una falta de inocuidad en los alimentos o de un uso no correcto de los recursos naturales. Independientemente de cuál sea la historia verdadera, estamos observando que en ese caso se da una crisis social a consecuencia de una crisis ecológica. En el marco de eso, hay un nuevo enfoque del estudio sociológico que es interesante conocer la mirada que propone estudiar el ecosistema social. Y es una propuesta de un sociólogo español cuyo nombre es Juan Díez Nicolás. Él lleva ya años trabajando, pero él es de la segunda mitad del siglo XX. Sus trabajos están entre 1980 en adelante, que utiliza como base a sociólogos como Hawley y Duncan. Y en su enfoque, en su propuesta social, él analiza 4 factores que son necesarios para entender cómo funciona una sociedad. ¿Cuáles son esos 4 factores básicos? Primero, toda sociedad necesita una organización. Toda sociedad está organizada siempre. Para que se organice, necesita una población, es decir, necesita personas en donde van a haber grupos sociales y jerarquías que nos van a dar esa organización. Para que esa organización se desarrolle, necesita de recursos. ¿Quién le brinda esos recursos? Se los brinda el medio ambiente. Pero avanza en su complejidad de organización social esta población en función a los recursos del medio ambiente que tiene y también en función a los recursos tecnológicos que tiene. Y nada más pensemos en realidad una sociedad de una población en la África subsahariana, en la zona media de África, medio ambiente difícil, zonas áridas, escasa tecnología de la población propia del lugar y población con características de alto nivel de reproducción y poco acceso a servicios. Año 2019, pensemos en el año pasado. Pensemos ahora en Japón, sociedad también con una elevada población, en algunos casos con pocos recursos del ambiente, en otras con más, pero un elevado acceso a la tecnología. La organización social es distinta en esas dos poblaciones que coexisten en el mismo momento histórico, pero en donde sus características del medio ambiente y de la tecnología le hacen diferenciarse desde el punto de vista poblacional en su organización. Esta es la propuesta de mirada de este enfoque que Díez Nicolás le llama el ecosistema social. También él habla dentro de esta propuesta de conocer un poco la teoría de centro-periferia.
y dice que en toda sociedad siempre existe un centro social y existe una periferia que nos permite pensar en posiciones sociales. Esto se puede dar si lo analizamos a nivel de un país, se puede dar a nivel de un barrio, de un sitio más pequeño, e incluso se puede dar a nivel de un grupo social como un grupo de amigos. ¿Quién no vivió la experiencia en la cual hay un grupo de amigos, un grupo de compañeros, de amigos de barrio, de compañeros de colegio, que uno es el líder? O sea, ese es el que dice, vamos a hacer un asado el fin de semana y 10 personas se prenden. Cualquiera de los otros 10 dice, y se le prenden quizá algunos 5, otros 3, pero no es como esa persona que ocupa el concepto del centro. Pasa lo mismo en un país. El centro social a veces es una autoridad, a veces es la prensa o a veces es un grupo en particular que entra en un determinado conflicto o que pone de manifiesto un conflicto al cual responde una periferia. De esto, de esta visión habla bastante justamente también Diez Nicole. Y también habla del cambio de valores en lo que hoy conocemos como las nuevas sociedades. Y propone esta visión, una realidad de supervivencia cuando solamente la población humana vive para obtener alimento y quizás un techo para dormir, a una sociedad que tiene todo lo indispensable para la vida y busca más que nada su autoexpresión, es decir, su máximo nivel de desarrollo. ¿Qué pasa? Cuando esa población está viviendo en condiciones de escasez o de supervivencia, tiende a mantener lo que se conocen en la sociología como los valores tradicionales, valores vinculados con respetar lo que pertenece al otro, cumplir tiempos, trabajar al máximo para poder obtener los recursos. Y a medida que la sociedad se vuelve más autoexpresiva, empiezan a surgir nuevos valores racionales, como el valor de la creatividad o el valor del reconocimiento social, que se puede manifestar cuando una población ya tiene cubiertas las necesidades. Entonces, esta teoría de cambio de valores o cuáles son los valores que se manifiestan de acuerdo a en qué situación se encuentra un individuo, también está expuesto en esa propuesta sociológica de Diez Nicola. Entonces, un poco con esta introducción, con este resumen, que ustedes lo van a encontrar en la lección que acompaña a nuestro encuentro de la clase número 2, tienen una propuesta de un primer trabajo. Este es el primer trabajo puntuable dentro de nuestra asignatura y es un trabajo o es el primer trabajo de carácter individual. Todos los demás son grupales, este es uno que va a desarrollar o busca desarrollar en ustedes esa capacidad de comprensión lectora y de escritura, y es un análisis guiado con un resumen. Ustedes tienen en el aula virtual la guía paso a paso de lo que van a hacer, de la lectura, y tienen el material. Nos vamos a basar en un artículo científico de este sociólogo al cual estamos estudiando, a Diez Nicola, que se llama Teoría Sociológica y Realidad Social. Fue publicado en el año 2013. Ustedes van a leer, van a identificar las ideas centrales de ese documento y después van a presentar un resumen. ¿Qué es lo que se les pide específicamente de ese resumen? Que está en la guía que tienen. 3 aspectos de las teorías que él presenta. Los aspectos característicos del ecosistema social, los aspectos característicos del concepto del centro-periferia y los aspectos característicos de los cambios de valores en sociedades industriales. De esto que estuvimos hablando, él lo va explicando paso a paso y ustedes tendrán que identificar esas ideas centrales y elaborar el resumen con la lectura de este material. No es necesario leer otros materiales porque la idea es que ustedes puedan identificar esos conceptos o esas características
del material y luego textualizarlo en un resumen en función a lo que estuvieron leyendo y señalando como ideas principales. Entonces, eso era un poco lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Y ahora me gustaría saber si tienen alguna pregunta o consulta sobre lo que estuvimos hablando. Me pueden escribir al chat sin problema. Me pueden también hablar a viva voz como lo deseen. Están todos muy callados. Ok, Marcos, gracias. Ahí Marcos me habló. Bueno, Profe, hola Iván. el trabajo dijiste que era individual, ¿verdad? Sí, este es el primer trabajo y este es individual. Ah, y como hay que subir el resumen, ¿hacemos en algún Word o PDF o están las indicaciones de eso? Están en las indicaciones, pero aprovechando tu consulta, lo pueden hacer en un Word, lo pueden hacer en un PDF, lo pueden hacer a mano y subir una imagen. Eso ya es una decisión de cada uno de ustedes. Pero todos esos archivos o esos documentos, esas extensiones de documentos son permitidas. Gracias, profe. ¿Y hasta cuándo es el tiempo para entregar? Tienen disponible la fecha límite también en el aula virtual que está, si no pienso mal, está planificada para el jueves 6 de agosto. Sería Gracias, de hoy profe. en 8 días. Algo Gracias. sí que les quiero recordar, de nada, Iván, aprovechando también la consulta de Iván, lo que se les propone es hacer un resumen. Entonces, traten de identificar esas ideas principales, eso que les va a servir para volver a hacer una relectura de este contenido y no hagan un resumen que tenga 5 páginas. Un resumen justamente lo que busca es, si el artículo tiene tal vez 5 páginas, hagan un resumen de media página o máximo de 1, justamente identificando esas ideas centrales. Esa es la finalidad de poder realizar un resumen. No es la copia textual del documento. Este es un ejercicio para ustedes y para poder después hacer una revisión de los contenidos. Eso también es importante y les quiero recordar. Las tareas grupales que vamos a tener son 2. Vamos a recordar, tenemos 3 actividades que forman parte de nuestro trabajo práctico. En realidad 4. Una primera que ustedes ya hicieron, con 1000 disculpas de caso, pero sigo esperando que el ingeniero Luis Centurión me pase la lista. Le pido todas las semanas, no se preocupen, me la va a pasar en algún momento. Ustedes ya hicieron este trabajo. Este es un primer trabajo de carácter individual. Luego van a tener un trabajo vinculado con un contenido de globalización que lo van a hacer ya en modalidad grupal. Y un último trabajito vinculado con sociedad del riesgo que también lo van a hacer en carácter grupal. Digamos, son 3 los trabajos que van a hacer en esta modalidad virtual. Aprovechando eso, voy a hacer una consulta y que quede tanto para ustedes como para sus compañeros y puedan hablar. Nuestras fechas de exámenes están marcados en días que no son de clase y recibí comentarios de, creo que 3 compañeros, que el día de nuestra primera evaluación parcial, que es el martes 11 de agosto, tienen otro examen en el mismo horario. Entonces me gustaría, si por favor pueden hablar, tengo entendido que todos están en el mismo grupo de WhatsApp, me había indicado creo que Matías, si tienen un examen en donde va a estar la mayoría, ustedes me pueden pedir para que yo le pueda pedir también al ingeniero Centurión si podríamos hacer un cambio en el horario de nuestra evaluación parcial, pero eso tiene que ser un pedido por parte de ustedes si es que lo necesitan para poder cambiar el horario. Lo podemos hacer antes o después, eso no hay ningún problema.
Sí, el día ya no vamos a poder cambiar, o sea, ese martes 11 la fecha no vamos a poder cambiar, pero el horario sí podríamos pedir hacer un cambio. Entonces, eso ya va a depender de lo que le quedaría mejor a la mayoría. Vamos a rendir en nuestra plataforma Moodle. Yo sé que ustedes ya estarán iniciando con sus evaluaciones parciales en modalidad virtual. Sociología para esta primera evaluación va a utilizar falso y verdadero y va a utilizar selección múltiple. A partir de la segunda y tercera evaluación ya utilizamos modalidad de ensayo, o sea, de escribir algo en las evaluaciones. Otra consulta que tengo aquí anotada para responder en general, por si alguien también tenga la duda, son 3 evaluaciones parciales en modalidad virtual que sumarían esos 24 puntos que antes era nuestra primera evaluación parcial, de las cuales se toman los dos mejores puntajes o las dos mejores evaluaciones. Si alguien no puede rendir una de esas evaluaciones por el motivo que sea, pues se le tomarán esas dos evaluaciones que sí pudo aplicar. Eso también quería compartir porque fue una pregunta que surgió en la semana. Entonces, para todos, si les es útil esa información, pueden por alguna razón no rendir uno de los parciales, se les tomarán aquellos dos que sí rindieron, que sí aplicaron, y ahí, dependiendo cuánto suman, irán a lo que sería la presencial de 36 puntos, o por 36 puntos, o por los 60 puntos, dependiendo de sus puntajes. Entonces, voy a guardar también cualquier comentario. Por favor, en esta semana, si pueden, si quieren hacer un cambio en el horario de esa primera evaluación parcial, avísenme por favor en la semana para que yo también pueda hacer el pedido y la consulta correspondiente a la dirección de la carrera. Ya depende cómo les quede mejor también a ustedes. ¿Alguna, alguna consulta, alguna duda? De todas maneras, también está disponible nuestro foro de consultas en el aula virtual. El examen tiene una duración de 1 hora. Sí, en realidad nosotros no tenemos la modalidad taller, sino tenemos la modalidad trabajos prácticos. O sea, los 10 puntos los sumamos con los trabajos prácticos, que son los 3 que había comentado que vamos a hacer desde la modalidad virtual y uno que me va a pasar el ingeniero. Los exámenes tienen una duración de 1 hora. O sea, están cronometrados o están configurados, sería la palabra informática correcta, para 1 hora. Están pensados, son 12 ítems para que ustedes los puedan completar en un tiempo máximo de 1 hora. Eso es según reglamento luego para todas sus asignaturas y lo van a rendir en el propio Moodle. Creo que ahí respondí 2 preguntas que tenía. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Profe, yo tengo otra consulta. Sí, te escucho. Yo fui uno de los que te preguntó por el horario del examen. Ah, sí, perfecto. Sí, Marco. Lo que te quería preguntar es, No le escucho a Marcos. Marcos, no sé si me querés escribir en el chat o me... Parece que ahí tenemos un cachorro que interfiere con tu pregunta. Sí. Te leo, Marcos. Estamos esperando ahí. Mientras Marcos me escribe, materiales de referencia están todos en el e-aula. Los materiales de referencia, tanto las guías de actividades como materiales vinculados a cada una de las clases, están disponibles en el e-aula. Los van a encontrar todos ahí. Igual, si quieren leer otros materiales, bienvenidos sea. Todo lo que ustedes lean es bueno. Pero los de referencia o los básicos de lectura están ya todos cargados en nuestro e-aula. profe, ahora no sé si Sí, se me escucha otra vez. te escucho muy bien, Ah, bueno. Marcos. Em,
lo que quería preguntar era sobre el examen. Sí. O sea, sobre ese pedido que podemos hacer para cambiar la hora. ¿Hasta qué día se podría hacer ese pedido? Y yo creo que como nuestra evaluación es el 11, por lo menos para la próxima clase, que serían 8 días antes, en realidad para el martes, el próximo martes, que serían 8 días antes, es un tiempo prudencial para poder hacer el pedido del horario. Ah, bueno. Así le escribo a mis compañeros porque yo no sé si hoy están conectados todos como para decidir. No están conectados todos, por eso que Ujú. les digo, Sí, tómense el tiempo, hablen entre ustedes y van a poder decidir eso. sí. Entonces voy a consultar en el grupo porque a mí me coincide con otra materia, pero las siguientes dos evaluaciones sí voy a poder rendir. Pero en el caso de que se pueda cambiar para poder hacer las tres evaluaciones. Sí, sin problema, Marco. Dale. Algo Gracias. también de nada, Marco. Algo también usando la pregunta de una de las compañeras, por reglamento, cuando hacemos nuestra evaluación parcial, tenemos que tener disponibles un teléfono para poder grabar nuestro espacio en el cual estamos rindiendo y la computadora. O sea, vamos a conectarnos al Google Meet, cada uno se va a conectar, va a activar su cámara, su micrófono en el modo más bajito posible para no tener también un ruido que le perturbe a la gran mayoría, y vamos a tener que grabar nuestra sesión de examen, eso nos pide el reglamento. Entonces van a tener que disponer para esa hora del día del examen sus teléfonos celulares y una computadora. Entonces, lastimosamente, van a poder rendir de un teléfono si tienen dos teléfonos, pero tenemos que destinar un teléfono para grabar, o sea, para conectarnos al Google Meet, en el cual ustedes van a focalizar, van a indicar su área de trabajo para realizar el examen, y la computadora para poder ir marcando las respuestas correspondientes para ir desarrollando su evaluación parcial. Todavía no tomaron ninguna evaluación parcial de ninguna asignatura. Sí. ¿Qué tal les fue? ¿En qué rindieron? ¿Rindieron en Moodle, en Classroom? ¿En qué plataforma ya probaron la evaluación? En Classroom. Rindieron con Google Forms. Y también ya rindieron en Moodle. Bueno, entonces ya conocen lo que es el mecanismo de la evaluación. Lo más importante es prepararnos un tiempito antes como para iniciar ahora, y que puedan disponer de esa hora efectiva para realizar su correspondiente trabajo. ¿Alguna consulta, duda? Si no hay más preguntas o dudas por el día de hoy, voy a detener la grabación para